Pilar Espejo y bueno, pues aparte de ser docente, como saben ya casi todos los presentes que los conozco, comencé a colaborar con la Fundación ANAED, que tengo la página aquí detrás, en un primer lugar para ayudar a organizar conciertos benéficos. Estoy un poquito afónica. Conciertos benéficos, darle, digamos, una imagen hacia el público. La Fundación hizo ya 30 años desde su creación, pero es cierto que no era demasiado conocida a nivel nacional. Y bueno, pues ahí sí que empezamos a tomar contacto con artistas, con músicos, con deportistas que nos transmitieran algún pequeño vídeo para irlo proyectando y hacerlo llegar mucho más al público. Comenzamos con un proyecto en Madrid hace ya 3 años, que son 1000 voces cantando por la depresión, que consiste en la coordinación del coro de la voz del paciente, que es un coro que se creó en Santander y está integrado tanto por pacientes de problemas de depresión familiares y especialistas de la salud mental, psiquiatras, psicólogos. Y ese coro pues nació hace ya 2 años y se ha ido consolidando y se buscó una joven orquesta, se hizo un concierto en el Auditorio Nacional con refuerzo de otros coros y se hizo también un repertorio en parte clásico, pero en parte también de música actual, que la gente del público lo supiera. Johnson Johnson, que entonces aún era Janssen, nos ayudó muchísimo con todo el tipo de gastos. Llenamos el Auditorio Nacional al completo, se aprendió la gente lo que éramos ANAED, que estábamos ahí para ayudar a todos los niveles. Y bueno, también participó Nenada Conte, que ella misma da su testimonio. Detrás mía, como podéis ver, está la página web de la Fundación, que os aconsejo que le echéis un vistazo porque tiene muchísima información, tiene guías de depresión y tiene muchísimo material de utilidad tanto para el que sea paciente como familiar o persona cercana a un paciente. Empezando con mi colaboración con ANAED, pues, y contándome un poco José Ramón Pajés, que iba a estar hoy con nosotros, que es el coordinador nacional, pero se ha puesto enfermo y a última hora no ha podido asistir, me acordé de Juan, porque nosotros nos conocemos hace muchos años, sé que perfectamente él es catedrático, doctor en psicología emocional, y bueno, pensé, si estamos remando un poco hacia el mismo sentido, ¿por qué no aunar fuerzas? Total, que lo entendemos y de hecho hace 2 años se firmó un convenio entre la Fundación ANAED y UNESCO, basado principalmente en el cuidado de la salud mental de jóvenes y de adolescentes. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, lo que estamos intentando, que nos está costando un trabajo, le voy a decir claramente, porque está costando un poquito. Nuestra propuesta inicial era talleres dentro de los centros, a cierto grupo de edades, a partir de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, por supuesto, impartidos por especialistas en salud mental, no por cualquier persona. La idea es evitar y prevenir el suicidio, aunque en ningún momento se iba a hablar de ese tema en ningún cartel ni en ninguno de los talleres, sino más bien a ver cómo se gestionan las frustraciones y esos temas en los jóvenes. No vale prevenir, ¿no? Un problema que suelen tener los adolescentes y los jóvenes es que se meten en un ostracismo personal, se quieren desligar un poco de los padres, están en la época de soy rebelde, el mundo me hizo así. Y bueno, a veces es difícil confundir algunos síntomas, digo, en el aspecto familiar, que pueden ser indicadores de que un hijo o una hija esté pasando algún momento difícil. Y suele ser complicado que se lo cuente a su propia familia. La sintomatología general, muy general, en la adolescencia, son conflictos posibles, causa, bueno, cambios en el comportamiento, ansiedad, simular enfermedades, no querer ir al colegio, cambios de una situación aparente. Normalmente en los jóvenes incluso aparecen actitudes más de rabia y de enfado más que de tristeza o de depresión. Son muchos los factores que influyen en estos temas, desde el punto de vista familiar, que luego Juan va a hablar de diferentes tipos de familia. Pueden ser problemas de
autoestima personales, problemas de trato con el grupo de iguales en el colegio, bullying, acoso, problemas de trastornos alimenticios, problemas de encontrar su propia identidad sexual y no, a lo mejor no tenerlo claro, no tener el apoyo externo suficiente, sexual o de género, problemas de, por supuesto, de consumo de estupefacientes, que a ciertas edades pues, afectan muchísimo al desarrollo neurológico del cerebro y es bastante problemático. Entonces, yo como docente, y ahora me voy a pasar directamente a hablar un poco de mi experiencia. Yo como docente, siendo profesora de piano en un conservatorio, doy clases, pero individuales, la mayoría de ellas. Cuando un adulto se encierra con un adolescente, con un joven, en un aula, pues la influencia que podemos tener sobre ellos es enorme, es enorme. Podemos crear grandes personas o crear carnes de psiquiatra, como decía yo. Yo en los primeros principios de los claustros de inicio de curso, cuando era directora aquí del conservatorio, siempre decía a todos los profesores exactamente lo mismo. Pensad que para vosotros en vuestra carrera profesional será un alumno más dentro de muchísimos que vais a ir teniendo cada curso escolar. Pero para ellos somos nosotros ahora y hoy. No podemos pensar y tratar el tema de una forma muy de puntillas. A mí se me dio un caso, siendo yo bastante joven, porque comencé muy joven mi carrera de profesora, y se me dio un caso en un conservatorio, no voy a decir nombre ni nada por un tema de privacidad. Y bueno, esta chica tenía una enfermedad crónica, que es uno de los motivos por los que también los jóvenes tienen problemas de tipo de salud mental. Tenía una epilepsia de grado muy alto y bueno, pues al final terminó consiguiendo suicidarse. Y a mí esto me afectó muchísimo, porque no lo vi venir. Y normalmente falta la sensación de decir, bueno, ¿cómo es que no me he dado cuenta? Te da una sensación de la culpabilidad del superviviente. Es un tema serio, hablando aquí con el hospital de la Línea, que tiene ahora el área de salud mental, que antes estaba en Algeciras, y está aquí, pues cuentan datos muy preocupantes de intentos de suicidio de gente joven entre los primeros amores o no, decepciones, a veces incluso la ruptura entre la imagen ideal que tienen del mundo y luego la real, que es no tan fácil ni tan bonita como se aparenta. Con lo cual a veces no tiene por qué ser una familia desestructurada o con problemas de violencia, sino a lo mejor de familias muy sobreproteccionistas, también esos chavales luego al salir al mundo y darse cuenta de que no todo es tan fluido y tan fácil, pueden tener también algún tipo de conflicto. Nosotros desde la Fundación siempre queremos transmitir un mensaje de optimismo, es decir, la depresión existe, las soluciones también. Y lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda. Tanto vosotros que estáis aquí, que sois familiares, padres o madres o profesores, también pedir ayuda a profesionales como por ejemplo Mariana Villalba, que nos acompaña hoy, ha venido desde Madrid. Ella es psicóloga, psicoanalista y además trabaja muchísimo también este tema. Tiene un programa de radio que siempre con esta consulta semanal de los padres y da consejos. Pues acudir a esta plataforma, acudir a los profesionales, siempre va a ser de gran ayuda. Yo me gustaría finalizar, porque hemos intentado repartirnos un poco el tiempo, diciendo que, bueno, aparte de que os quedéis con la página, con la información que os vamos a facilitar hoy, que estamos aquí para todos vosotros y para todos esos chavales. Vamos a intentar ya para el año que viene, porque este año nos hemos metido en la propuesta de oferta educativa aquí en la Línea y bueno, pues no hemos tenido suerte porque, ahora se suena el micro, porque bueno, ha sido recogida en plan PISA y ha habido inspecciones y ha habido evaluaciones por todos lados y los directores y los centros están mediados. Y como yo le decía a Jorge, para el año que viene nos vamos a coger a un artista joven de estos que conocen los chavales y montamos algo a lo grande y hablamos con todos ellos de una forma más cercana y seguro que vienen. Ahí seguro que vienen.
Sí que me gustaría solamente poneros un pequeño vídeo que ya tiene unos cuantos años, es realizado por la Fundación y el programa Saber que se puede, pues uno de los aspectos es el de, como os estoy diciendo, los adolescentes. En este vídeo vais a ver a un grupo de 23 adolescentes hablando de cómo se sienten ellos, de por qué, cómo, pero todo esto ha sido después de hacer un trabajo con ellos de campo, como nosotros pretendemos hacer, ¿no? En los centros educativos apenas que haya la más mínima oportunidad, la más mínima oportunidad. Y bueno, pues quiero que veáis, porque a veces escuchando a los jóvenes también nosotros aprendemos. Así que si os parece bien, yo me voy a retirar para que os pueda ver el vídeo. Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? Pues lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes depresión y saber los problemas que tienes y después buscar ayuda profesional y contarle la verdad a tus padres y a tus amigos para que te puedan apoyar y buscar más salidas. Quieres estar solo, o sea, no quieres que la gente te ayude ni que esté contigo ni nada, que eres tú y ya está. Y no puedes salir de ahí, de esa vida, y pues solo te quieres matar, no quieres vivir con tus familiares, no quieres estar con tus familiares. Todo lo ves negro y te encierras en tu mundo. Estamos acostumbrados a tenerlo todo y cuando algo nos falla o no lo tenemos, pues... Y yo creo que aún hay gente que no sabe que tiene depresión. Pero no tienes ganas de nada. Que te ves entre cuatro paredes y que todo se va haciendo más pequeño y te acabas amargando y te poniendo triste o... Si no sabes la verdad, no sabes qué problema tienes entonces. Puede acabar lastimando a la persona. En estos temas también de la depresión yo creo que ayuda mucho el ser sincero para que te puedan ayudar. Si tú no dices la verdad, no ves la realidad. Entonces, si no ves la realidad, no ves la raíz del problema. Saber la verdad es fundamental para estar bien y para arreglar los problemas. Nos guste o no, la verdad es algo necesario para poder ayudar y poder ser ayudados. El miedo de que tengo algo que nadie tiene. Pero tenemos que aprender a que el miedo no nos limite. Has de intentar superar el miedo y lo que sea, porque si tú no intentas nada, nadie lo va a intentar por ti. Si no te atreves, no consigues nada. Y no tienes que tener miedo a lo que te diga la gente. No tener miedo es enfrentarse a tus problemas. Si fracasas tienes que seguir luchando para conseguir aquello que quieres. Volverlo a intentar y decirle de mi fracaso he conseguido el éxito que yo esperaba. A ver, a nadie le gusta fracasar, claramente, pero algún día fracasarás porque habrás hecho algo mal. Y bueno, de los errores se aprende, así que no tienes que tener miedo a fracasar. Siempre hay que tomarse bien, ¿no? La vida, con buen humor. Aunque fracases. No son nada buenas, o sea, si quieres superar una depresión, lo primero que debes hacer es dejarlas. Pero aparte de destrozarte a ti día a día, tomando drogas físicamente y mentalmente... Pruebas de todo y haces de todo. Que a los demás les guste no significa que a ti te tenga que gustar. Y sí que es verdad que esto de las modas puede influenciar, pero por otra parte sí que puede ser otra vía de escape, que a lo mejor la gente con depresión se pueda desahogar comprando marcas, comprando moda y sintiéndote bien contigo mismo. No vale la pena porque... O sea, no se está fijando en cómo eres, sino en cómo vas vestido y lo que llevas. La sociedad a veces te trata mal. Pero si tú te quieres a ti mismo, da igual lo que digan los demás. Saber que lo puedes hacer, confiar en que tú lo harás. Muchas veces confiamos en personas que, bueno, que no son las adecuadas, pero lo más importante es empezar por ti mismo y confiar en ti mismo. Y yo creo que no son las redes sociales las que te han aislado de tu familia, sino que eres tú el que te aíslas con las redes sociales. Porque yo personalmente lo noto. Yo estoy mucho más con el móvil y con el Instagram y todo esto, y no estoy tanto con mi familia, ¿sabes? La familia lo que te da es el cariño y todo el apoyo para que te sientas querido. Te digo por experiencia propia que lo de pensar en morir no merece la pena. Es una cosa que, como último recurso, cuando ya piensas en eso, es que ya tienes que pedir ayuda. Si hicieras el paso siguiente y que ya sería suicidarse o hacer alguna otra cosa,
la familia sería de la gente que más sufriría. Y también destrozas a tus seres queridos que están ahí a tu lado apoyándote y si tú lo pasas mal, ellos también. Para mí es todo lo que tengo en este mundo. Los amigos vienen y van, pero la familia siempre estará allí. Pues haciéndole ver que tiene a alguien con quien puede contar. Hombre, para todo hay una salida. Porque si luchas y si también tienes ayuda, puedes superarlo. Hay que saber la verdad antes que la mentira, ya que ayudas a esa persona a ser como es y aconsejarla y ayudarla. Creo que sufrir en la depresión es muy habitual, ya que estás en un estado de ánimo que no tienes ganas de hacer nada. Para salir de la depresión, primero tienes que aceptar por lo que estás pasando. Primero tienes que tener sueños, porque si no tienes, tampoco. Y después cumplirlos. Pues uno de mis objetivos en la vida es cumplir mis sueños, y si algún día los llego a cumplir, sería súper feliz. Un sueño es una meta en la vida. Tus sueños son tus metas y tus metas tienes que cumplirlas, no sé. Pequeñas metas que te pones para cumplirlas al final del día. Somos lo que hacemos cada día. Tienes que ser valiente en todos los obstáculos que pases en tu vida. Ahora estamos en un momento que confundimos el dinero con la felicidad. Para ser feliz o para estar bien contigo mismo no hace falta tener dinero. Las emociones y los sentimientos el dinero no te las da. La felicidad para mí es un estado de ánimo esencial. O sea, tú te encuentras bien contigo mismo y con la gente que te rodea. La felicidad es una expresión, un sentimiento bueno que sacas de tú mismo. Es estar con mi familia, sentirme bien conmigo misma. Piensas, qué guay, yo pensaba que iba a estar todo nublado, pero al final hace sol. Te sientes agradecido por todo lo que tienes y te sientes a gusto. El amor es sentirse estimado, escuchado y valorado por otras personas. El amor, si va bien, es lo más bonito del mundo. Si te sale algo bien, es algo impresionante, súper bueno. Que no hay límites, que si no lo intentas no lo vas a conseguir y todo se puede. Y que la única salida no es el suicidio, que la única salida no es encerrarte en tu habitación a escuchar música y olvidarte de todo. Que si los demás han podido, pues tú también puedes. Debemos ser conscientes de que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Y creo que es primordial darte cuenta que eres capaz de conseguir cualquier cosa que te propongas. Que aunque todo esté oscuro, siempre hay un pequeño rayo de luz que ayuda a animarte y a saber que toca ser feliz. Que mucha gente ha salido y tú también puedes. Saber que es posible salir de ese mal momento, de esa adversidad. Lucha por lo que quieres sentir y cambiar. Se puede porque estás luchando por ti y tu futuro. Se puede porque solo tú tienes la respuesta. Porque todo tiene una solución y siguiendo esa regla, pues siempre hay una escapatoria. Buenos días, chicos. ¿Verdad que llegué tarde? Hombre, está bien. Ya ve que se puede, chicos. Pues como podéis ver, el trabajo siempre es de una postura positiva. Es un tema serio, es un tema importante. Nosotros hemos organizado la actividad de hoy ya un poco como vamos a arrancar, vamos a invitar a los profesores, a los docentes, aunque sea una fecha ya que está más la gente en la playa que con ganas de venir a una charla, taller. Pero nuestra idea sí es hacer una actividad más larga, más desarrollada y esperemos que con menos calor y menos en verano, para que realmente pues todos los docentes que quieran acercarse a hacernos todas las preguntas que necesiten y que trabajemos con ellos diferentes tipos de que Mariana va a hablar y luego, diferentes formas que hay para trabajar con los hijos, con los alumnos, para crear esa sensación de apoyo que ellos mismos dicen, ¿no? Y crear que esos sueños también, desde el realismo, ¿no? Para que no haya luego ninguna otra frustración, pero que sí, que saben que se puede. Aquí estamos Anae y bueno, pues le voy a pasar la palabra a Mariana Villalba, que es colaboradora de la Fundación, y estoy encantada de que haya venido Mariana desde Madrid. Gracias. Muchas gracias. De forma totalmente altruista, acompañarnos hoy
y con planes a ver, hacer cosas un poquito más amplias. Así que le paso la palabra a Mariana. Y el micrófono. Y el micrófono. Muy bien, Pilar. Gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por estar acá y por querer escuchar este tema que es tan interesante y tan importante más allá de la profesión y de lo que hagamos, porque todos pasamos por ahí. No por la depresión, pero por la adolescencia. Todos pasamos por la adolescencia, así que seguramente algún recuerdo vamos a tener, bueno, tú no, a ti te quiero hablar. Algún recuerdo vamos a tener de qué significa. Y para poder explicarlo y abstraernos de eso, quiero contarles o recordarles la historia de Hércules, ya que estamos aquí en estas montañas en donde todo este mito comienza. Hércules es hijo de una humana y un dios, por lo tanto él es un semidios, nace con muchísima fuerza, con muchísimos poderes. ¿Y qué tiene que ver esto con adolescencia y con depresión? Yo creo que toda la historia de Hércules está mostrando lo que le pasa a un adolescente. Él luego crece fuera de su familia y se pregunta quién soy. Y tiene que hacer una serie de tareas para redimir sus pecados, que en realidad no eran de él, eran pecados de sus progenitores. O sea, es Zeus que engaña a su madre para acostarse con ella y así viene el niño. Y realmente en ese proceso de redimir sus pecados, él se encuentra a sí mismo, se descubre quién es. La crisis del adolescente es responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y a veces esa pregunta no se responde adentro del círculo familiar, porque es todo lo contrario. Un nene viene pensando, esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi colegio, nací en tal lugar, tengo cierta forma de vivir, y de repente llega a los 12, 13, porque ahora está un poco más adelantado, antes hubiera dicho a los 13, 14 años, ahora es un poco antes, y empieza a decir, a mí no me gusta la manera que hace mi mamá las cosas, no me gusta la comida que me da de comer, no quiero hacer las tareas a la hora que me dice ella, no tengo ganas de bañarme, no voy a ir a la ducha ahora, no quiero, no y no. ¿Por qué? Porque detrás comienza a estar la pregunta de ¿quién soy yo? Y el quién soy no me lo responde una mamá, un papá, una familia. No me lo responden, me lo tengo que responder solo. Y esto es un proceso que pasa naturalmente en todas las personas. Y esa ausencia de respuesta, porque la respuesta la encuentran durante toda la adolescencia, y esto se transforma en una crisis familiar. Toda la familia se ve involucrada en la crisis de un solo hijo adolescente. Imagínense cuando van creciendo los otros y tenemos 3 adolescentes en casa. Una crisis, aquel niño divino, hermoso, la nena bellísima que era mi bebota, de repente me está respondiendo mal. ¿Por qué me está respondiendo mal? Si yo la amaba, hice todo, le ponía las cintitas en el pelo, la sacaba del paseo, la llevaba a danza cuando quería, y ahora me responde mal y soy lo peor, se encierra en el cuarto y no me quiere hablar. Eso es más o menos lo que tiene que pasar, a distintos niveles. Pero lo que quiero llevarles hoy es a recordar que esa no respuesta trae angustia. Es súper angustiante. Antes iba a clases de piano, ahora ya no tengo ganas. ¿Y por qué? Y viene la pregunta de los padres, ¿y por qué no quieres ir más? No lo sé. No sé, es cierto, antes quería y ahora no. Entonces, cuando no pueden responder, viene el ay, ¿por qué no? Vas a dejarme, quiero estar sola. Puerta, se cierra. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Entonces, desde nuestro lugar, es importante recordar que pasamos por esa angustia también nosotros. Es toda la adolescencia un conflicto total en buscar la respuesta a quién soy yo. Y esa respuesta viene además con presiones externas, que además hay respuestas que hoy en día necesitan darse súper rápido. A los 15 ya tienen que saber qué quieren hacer, porque hay que ver si voy a las ciencias o si voy a letras. Y quizás a los 15 todavía yo, particularmente, no sabía lo que iba a hacer. Pensaba que iba a ser una cosa, que todo me iba a dirigir hacia la carrera de negocios y que iba a ser comercio exterior, y miren dónde estoy y de qué estoy hablando. O sea, nada que ver. Y después fue una crisis a los 18 cuando me di cuenta que la universidad estaba aburrida y que no estaba haciendo como el colegio. ¿Cómo hace uno un colegio? ¿Con ganas, con pasión? ¡Qué divertido! ¿Tengo matemáticas? No. Uno va porque tiene que ir.
Y así estaba haciendo yo mi carrera universitaria. Iba, y lo hacía, y rendía. Y un día me dije, pero lo que voy a hacer el resto de mi vida no tendría que apasionarme. Y ahí hice un clic total. Y anduve medio perdida por el mundo hasta que tenía muchos amigos y un novio que estaban todos rodeados de psicólogos y ellos iban a la universidad de psicología y de repente me gustaba lo que hacía y así fue como me metí y descubrí que me encantaba. Iba a las clases fascinada y costó, empecé a los 19, no fue así de rápido. El sistema obviamente en Argentina es distinto y lo permitía. Entonces hay muchísima presión a responder cuestiones que no están respondidas internamente y que además el cerebro de los chicos a esa edad tampoco está del todo desarrollado. Y si no está del todo desarrollado, es como pedir a un bebé de 3 meses que empiece a caminar. Ahora no se puede. No es el momento. Entonces, cada una de estas cuestiones que van pasando los chicos para responder quién soy, qué grupo de amigos me acepta, cuál es mi ropa, la que me voy a poner, ¿cómo me distingo yo? O sea, ¿voy a ser gótico? ¿Voy a ser súper rubia? ¿Me voy a hacer TikToks? ¿Qué voy a hacer? Todo esto está como jugando, es como un juego. Ahora juego, cuando eran chiquitos era ser Superman, ahora juego a ser gótica y a vestirme de negro. Mi mamá lo odia, pero no importa, porque yo estoy investigando si con esto yo me siento bien. Después está también el problema de la sexualidad. ¿Qué soy? Hoy en día hay millones, no lo sé de memoria, no les puedo decir, me pierdo. Bueno, leí puntos ofensivos. Y plus. Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 ex-peques, una tiene 14 y una de 16, y una de las amigas de mi hija decía que era no binaria, hasta que ahora tiene novio. ¿Por qué? Porque dice que se encontró con un amigo y de repente empezó a sentir esa intensidad. Claro, pero ahora por un ratito fue no binaria porque todavía sus hormonas, todavía su etapa no estaba desarrollada como para sentir algo así. Entonces tuvo que ponerse una etiqueta porque tenía que ser de algún lugar. Esas cosas pasan en la adolescencia. Voy probando a ver cuál me pega, cuál me llega, cuál sí, cuál no, hasta que algún día se va a estructurar y se va a definir. Entonces, en esta situación tan desestructurada por todos lados, algo puede pasar en algún momento y esa desestructura se abre más. Y si estoy diciendo que esa desestructura de por sí provoca angustia, si algo sucede y esto se expande, hay más agujero. Es como que yo tengo una etiqueta acá, otra acá, como un cuadro de allí. Una etiqueta de un lado, otro del otro. Y en el centro, ¿qué hay? Supuestamente vacío. Ese vacío siempre angustia a cualquiera de nosotros. Entonces, cuando algo sucede que me conecta con ese vacío adolescente, ahí es cuando aparece, por ejemplo, la depresión. ¿Cualquier chico puede caer? Sí, cualquier chico puede caer, porque cualquier chico puede sufrir, por ejemplo, un duelo. Es muy común niños que crecen con una mascota, las mascotas viven 13, 14, 15 años, 16, y fallece la mascota que era su sostén durante la infancia. Y ese duelo, si no lo saben atravesar, puede ser un motivo para caer. Cualquier cosa puede ser. Las presiones del bachiller, de las notas, de llegar a la nota de corte y no llegué en un examen, puede hacer caer. Cualquier cosa que tenga que ver con qué va a ser de mí en el futuro, porque no me estoy pudiendo responder quién soy, por lo tanto, si algo desestructura las pocas etiquetas que yo me logro poner, caigo porque mi futuro, que no lo logro imaginar, pues de repente aún menos está. ¿Y qué pasa del otro lado? Si en la cultura, si en la sociedad, si en la familia, no estamos entendiendo que este es un proceso angustiante. Porque obviamente todos trabajamos, obviamente todos queremos que el chico más o menos funcione dentro de casa, porque si encima llegamos a casa cansados, si tenemos malas respuestas, si no quieren hacer lo que nosotros decimos, pues nos altera mucho más y nos agotamos mucho más y todo esto. Pero realmente hay que tener esta base, que todo lo que vivimos para nosotros puede ser angustiante y puede ser difícil. Imagínense para un adolescente que no sabe quién es, que está desestructurado y que todavía su cerebro no tiene la capacidad de respuesta. Es duro pasar por la adolescencia, es súper duro. Lo que los chicos tienen que hacer es lograr imaginar ese futuro. Y lo ven difícil. ¿Cómo voy a lograr tener el dinero para salir de la casa? ¿Cómo voy a lograr tener dinero para sostenerme? ¿Cómo voy a lograr? Entonces, todo esto creo que tiene que llevar a algo muy importante que todos tenemos que saber
que para nosotros es vital y por lo tanto para un chico mucho más. La seguridad, sentirme seguro y sentirme estable es importante. Y esa seguridad la puede dar el colegio y la puede dar la casa. La puede dar una persona externa. Aquí se juega muchísimo con el tema del psiquiatra. El psiquiatra puede medicar, pero el psicólogo es el que va a acompañar y que puede dar un espacio seguro en donde el chico pueda hablar de su angustia, ser escuchado sin juzgar y poder hacer este proceso que lo ayude a su desarrollo neurológico y a su proceso mental, o sea, el proceso de llevar adelante todo lo que le pasa, el cuestionarse, el investigarse y el obtener respuestas. Entonces, creo que no importa qué profesión tengan ustedes, tú en algún momento vas a entrar en esa etapa, le vas a decir algo a mami, estoy muy segura porque todos pasan por ahí, ahora me vas a decir que no gramas y todas esas cosas, pero en algún momento te va a llegar. Todos pasamos por ese lugar y creo que tenemos que recordar que pasamos por ahí, no olvidarnos de qué pasó en nuestra infancia, no olvidarnos de cómo éramos nosotros de adolescentes y recordar esto para que cualquier chico que se nos acerque tenga ese lugar en nosotros de seguridad y de estabilidad. No importa si es un hijo, no importa si es el hijo de la vecina, si es el hijo de mi amiga, que sientan que pueden contar con nosotros y tener ese apoyo para hablar sin ser juzgados. Es súper importante el no juicio. En cuanto sienten una mínima crítica, es donde ya todo se pierde. Y se pierde la confianza y se pierde la comunicación. No hay estabilidad y seguridad en casa, alguien más tiene que haber. No puede ser un amigo externo, un tío, no puede ser alguien externo, pues tiene que ser un psicólogo. Y el psicólogo tiene que tener un espacio muy importante. No hay necesidad de llegar a una depresión. Hay veces en que no es necesario. Simplemente alguna cosa que me angustie, que no sepa qué hacer, pues simplemente puedo dirigirme para tener un espacio seguro donde hablar y procesar todo lo que sucede conmigo. Entonces, quiero que se vayan de aquí pensando en que cualquier persona joven que se acerque a contarles algo de su vida, si les cuenta algo es porque internamente hay una angustia y hay una pregunta sin respuesta. Y que si nos lo cuenta a nosotros, está buscando ese espacio seguro y que nosotros se lo podemos dar sin importar cuál es nuestra profesión, porque es una cuestión humana, es una cuestión totalmente empática. Y eso lo podemos hacer todos, ¿a que sí? Muchas gracias por escucharme. Gracias. Yo creo que se me oye bien. Sí. Bien, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad, felicitarlos por venir, porque bueno, ya empezamos la temporada de playa y demás y es más difícil. Yo lo decíamos, tenemos que las actividades hay que paralizarlas ya hasta por lo menos octubre. Sí. Bien, de todas formas, sí que estamos aprovechando los medios que tenemos para que quede grabado y pueda servir para otras personas. Ya lo pondremos en algún. Claro, por supuesto, lo subiremos en redes. Bien, yo creo que me conocen, para los que no me conocen me presento, soy Juan Rodríguez Corrales, fui el director de esta casa durante coordinador académico, es lo que se llama. Durante 4 años, la conozco muy bien, he trabajado aquí. Ahora estoy en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Psicología, y soy doctor en Psicología. Mi especialidad es emociones, inteligencia emocional. Y también, pues bueno, echamos algún tiempo en UNESCO. Sí. También. Ella pertenece a UNESCO, es la directora de música, y también lleva el tema de Anael. Sí. No me aburro. No nos aburrimos ninguno. Bien, yo le quiero agradecer a vosotros primero y a ella, bueno, a que viene de Madrid, a conocer nuestra tierra, no sé cómo le parecerá. Ay, me encanta, es precioso. Sí. No lo conocía. Y a Pilar, por supuesto, que me puso aquí, yo creo que una base ya se ha comentado. Esto en realidad es un poco motivar a las personas, por eso hemos traído los medios, también motivar hacia actividades formativas mayores, porque realmente merece la pena. Lo que yo les voy a hablar, pues ya lo he dado aquí, he dado un taller pues, de 4 o 5 días, con prácticas y demás para padres, abuelos, que nunca me olvido de ellos. Yo soy abuelo también,
Y hoy en día tenemos una gran responsabilidad en la crianza de los niños, desde que son pequeñitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida antes no era así. El abuelo se dedicaba a otras cosas. Y las madres normalmente estaban en las casas cuidando a los niños. Ahora las madres afortunadamente trabajan. Y de alguna manera tenemos que echar un cable en la crianza también. Y eso yo creo que lo hacemos. Pero tenemos todos que aprender a ver cómo se hace. De eso vamos a hablar. Bueno, en principio, este es el nombre del taller grande secretico, la influencia determinante de los estilos de paternidad y maternidad en la educación cognitiva y emocional de los adolescentes. Un poco largo, Bueno, se habla primero de emociones, de lo cognitivo, el cerebro, el pensamiento, la razón, y también de esos estilos de crianza que los que sois abuelos ya lo pusiste con vuestros hijos y ahora lo estáis poniendo con vuestros nietos, y seguro que habéis tenido un estilo de crianza medianamente bueno. Aunque no me negaréis que es complicado, es difícil criar, ¿verdad que sí? Muy difícil. A ver, la madre que tenemos aquí es complicado, ¿verdad que sí? Bien. Pero no hay que morir en el intento. Lo que hay que conocer muchas cosas sobre esto, trucos, muchas veces, ¿verdad, Mariana? Que a veces se trata de trucos, y bueno, pues ir criando, haciendo esos estilos buenos de paternidad y de maternidad, en lo que me tengo también a los abuelos. Bien, vamos a hablar un poco, en principio, bueno, eso que veis ahí es un espacio virtual donde, si queréis entrar, se puede entrar a través del teléfono también, emointel.es. Emointel son dos palabras inglesas fundidas, emotional intelligence, inteligencia emocional, y la he fundido y he creado este espacio. Es un espacio de formación donde hay salas de vídeo, se pueden dar conferencias como el Zoom, ¿no? Y demás, y hay mucho material. Si vais por ahí andando, podéis encontrar muchísimo material sobre ansiedad, sobre depresión, sobre jóvenes, sobre adultos, en fin, es una página amplia con muchos talleres y muchos cursos que se han dado, y es la página que utilizo para mis cursos, talleres y conferencias, para que la gente luego pueda ir a más y leer más sobre eso. Ahí queda, Emointel. Hablemos un poco de emociones. Esa es la definición moderna de emoción. Son reacciones subjetivas al contexto o al mundo interior de la persona. Ojo, yo puedo recibir una emoción porque alguien me diga algo y emocionarme, o puedo emocionarme yo mismo, teniendo un pensamiento triste, por ejemplo, y me pongo triste, o alguna otra situación. Pueden venir de fuera o de dentro. Acompañada siempre de respuestas neuronales. Por esas respuestas salen a colación hormonas y neurotransmisores que cumplen además una función de adaptación. ¿Qué quiere decir esa función de adaptación? Pues miren, les puedo decir, si el hombre primitivo, el neandertal, por ejemplo, que estamos en zonas de neandertales, además, porque vivían en el peñón, y la línea era el territorio de caza de ellos. Pues si el hombre de neandertal no hubiese tenido emociones, no hubiese conocido el miedo, por ejemplo, pues no estaríamos aquí, evidentemente. Entonces había animales como el tigre diente de sable, con unos colmillos así, o el oso de las cavernas, que eran 4 veces más grandes que el nuestro. Imagínense a un neandertal tocando el hocico a un tigre de eso, porque no tenía miedo. Son una función adaptativa de supervivencia. O sea que gracias a las emociones estamos aquí. El asco, por ejemplo, esa emoción asco, que le evitó a los primeros hombres y mujeres comer, por ejemplo, carne mal oriente o mal estado, que evitó muchas enfermedades, que cumple la función adaptativa. Fíjense, hay esas dos bolitas rojas, las veis claramente, ¿verdad? Son las amígdalas, pero no las de aquí, las de aquí, cerebral.
tienen el tamaño de una almendra y es donde se produce el disparo emocional. Son incontrolables. Yo puedo aprender, a base de mucho, a gestionar mis emociones, pero no puedo dejar que salgan. Llevo ya muchos años con el tema emocional y sin embargo yo también tengo ira de vez en cuando. Lo que pasa es que a mí me dura un segundo. Sé controlarla ya, eso es otra cosa. Pero no puedo evitar que salgan. Salen de ahí, de esas dos bolitas. Esas dos bolitas, las amígdalas cerebrales, tienen el tamaño de una almendra. Tenemos los varones el doble que vosotras, mujeres. ¿Por qué? Porque se dedican en hombres y mujeres al mundo emocional, pero nosotros los hombres también lo utilizamos para otra cosa. Y eso habría que hablar mucho del cerebro de él y el cerebro de ella, que son complementarios y distintos. Menos mal. Por eso, bueno, pues hombres y mujeres tenemos que formamos la humanidad, porque somos complementarios. Bien, decirle así rápidamente que este trocito, en forma de dedo invertido así, pues el hipocampo y es nuestro disco duro, tenemos dos discos duros, y ya está medido. Si hay alguno que sabe algo de informática, pues nuestros dos hipocampos, esos dos deditos así, tienen la capacidad de 1024 discos duros de 1 terabyte cada uno. Imagínense, ahora mismo conozco yo que es un ordenador casero que tengo. Desde que nacemos hasta que morimos, guardamos todas las imágenes, toda la información de nuestra vida. Otra cosa es que lo recordemos después, pero queda. Bien, ese que está ahí, nuestro querido corazón, que late tantas veces, hasta los 90 o 100 incluso, es el órgano diana. Cuando las amígdalas cerebrales destellan una emoción, inmediatamente el corazón lo retiene. Por eso comentábamos que merced a aparatos que utilizamos en psicología, los conectamos y sabemos si una persona tiene ansiedad, no tiene ansiedad, porque el corazón no lo dice. O estrés, o cualquier otra cosa. Bien, ese es el órgano. Miren, hay como 350 emociones detectadas. No hace nada, yo estaba estudiando como 10 o 15. O sea que, gracias al avance de la tecnología, nos ha ayudado a distinguir unas emociones. Entonces no tenemos remedio que ponerle ahí un conjunto. Este es el conjunto de alegría y hay muchas como júbilo, entusiasmo, diversión, humor, que tienen que ver. Pero son distintas, son en distintos grados. Incluso hay aquí una, la Schadenfreude, que es complicada, es una emoción que no tiene ni traducción al español, porque fíjense, es alemán, la palabra alemana, la palabra frase, significa estar contentos con la desgracia de otros. No tenemos traducción. Bien, pero resulta que a las personas que tienen la emoción esta, la sometemos a escáneres, resonancia magnética, todos esos aparatos que utilizamos ya en el laboratorio. Yo pertenezco al laboratorio de emociones de la Facultad de Málaga y ahí averiguamos muchas cosas sobre esto. Pues las personas que tienen esta emoción tienen las mismas características que si yo tengo alegría. Echan esa oxitocina, que es una hormona de la alegría, serotonina también, con el contento, todo eso como si fuera una emoción alegre. Por eso la tenemos ahí un poco apartada, porque en realidad no sería negativa, pero bueno, es extraña. Bien, ahí tienen ustedes el Schadenfreude. Aquí tenemos el conjunto emocional amor. Decirles ya que el amor sería un sentimiento, los niños han hablado ya de emociones, una emoción es fugaz, rápida. Por ejemplo, yo tengo una sorpresa, la sorpresa es la más rápida de las emociones, dura 1 o 2 segundos. Pues, la alegría puede durar un rato, la ira puede, afortunadamente, un rato también, un punto más. Hay gente que está hasta un día con ira, algo. Y bueno, pues son emociones que pasan. Y sin embargo, los sentimientos se asientan. Son como
emociones cronificadas. Si yo tengo un día alegría o enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Esos pajarillos en el estómago cuando conozco a una chica o un chico, ¿no? Que estoy así un poco alterado, tal, esa sería la sensación de emoción. Pero cuando consolido ese enamoramiento y lo hago amor sólido durante un año, 2 años, uno puede durar 2 meses y terminarse. Pues bien, ya llamamos sentimiento. El sentimiento ya deja de razonar un poco más, es como otra categoría. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el conjunto felicidad. Todo esto son emociones de las que llamamos positivas. Todas estas emociones positivas, si las sentimos, que vengan todas las que quieran. No pasa nada, al revés. Muy bien. Tenemos que estar contentos por recibir toda esa oxitocina y esa serotonina que nos hace más estar en el. Pero ojo, aquí tenemos aquellas que llamamos negativas. Ya veis que se pone un poco más negro, más gris todo, como la emoción del conjunto miedo, que tiene el temor, el horror, el terror. Hay gente que se puede morir incluso de terror, ¿no? Puede perder el corazón ante una situación grave. Y si se fijan, hay un apartado aquí, y esto nos interesa, porque es el estrés un adaptativo, el malo, la ansiedad, que sería el sentimiento de la emoción de estrés, y todo esto, angustia, desesperación, inseguridad, todo eso que luego van a repercutir en esos jóvenes que estamos hablando, el principio de la ansiedad, luego va a venir la depresión también, y a veces lo que llamamos en psicología un trastorno mixto, ansiedad, depresión. Sería el peor de tratar. Aquí tiene el conjunto emocional ira, también, bueno, de la ira puede venir la violencia, la agresividad, una emoción que si no se controla nos puede traer muchos problemas de los que hoy estamos hartos de ver en el diario, incluso guerra y acabar incluso con el ser humano. Aquí tiene el conjunto emocional tristeza, de aquí, de todo eso, ¿no? Soledad, morriña, frustración, abatimiento, pues quiero sacar o entresacar el subconjunto emocional tristeza, que viene en la depresión. Digamos que la tristeza se puede convertir en depresión a lo largo del tiempo por diversas causas que no podemos entrar. Sí, estar triste no significa no estar depresión. Sí, la continuidad de la tristeza sí puede dar ese sentimiento. Desolación, confusión, contra eso es con lo que tenemos que luchar. De pasada, la sorpresa es un conjunto aparte, porque no ni es positiva ni es negativa. Y luego también otra muy importante, que es el conjunto de emociones sociales que la humanidad ha ido desarrollando. En principio los hombres primitivos no la tenían, pero han ido desarrollando ese conjunto social, como la culpa, el orgullo, la vergüenza, en fin, todo eso que es todo. Aquí la tienen todas puestas, formando ese gran conjunto emocional, positiva y negativa, y luego lo que es la ganancia sorpresa y la ganancia emociones sociales. Bien, perdonen que vaya rápido, pero quiero que Bien, lo que quiero es que dejemos un ratito para las preguntas, que sería lo ideal, el puede preguntar todo lo que quiera. Nosotros les vamos a responder. Claro. Si lo sabemos. Bien, quería hablarles de lo que se llama la inteligencia emocional hace unos 30 años más, en el 95. Dos señores, Mayer y Salovey, John Mayer y Peter Salovey. Conozco personalmente a Peter Salovey, son dos octogenarios ya, son gente mayor, pero tienen una vitalidad que yo ya la quisiera para cuando tuviera esos 80 años. Siguen viniendo a dar conferencias, Salovey y Peter viene a Málaga, nos dan más conferencias, habla español, es americano, pero habla bastante bien español. Bueno, dice saco a la chaqueta y carro al coche, como vosotros, y le encanta. Nos da la charla y luego dice,
Nos vamos al tintero, ¿ya? No lo conoceréis, ¿no? Pecaíto, Alfredo, bueno, que le encanta. Bien, pues esta gente que son muy humildes los dos, le hicieron hace ya años, o un periodista entonces, Daniel Goleman, eso me va a contar el mismo Salovey, que lo tuvo un día haciéndole entrevistas, ¿no? Y afortunadamente Daniel sacó ese bestseller Inteligencia Consideral en todo el mundo y le dio a ellos, bueno, pues, el hecho de que todo el mundo conociera el concepto de inteligencia. Daniel Goleman luego sería psicólogo y trabajaría con ellos, sigue trabajando en muchos aspectos, incluso en test emocionales. ¿En qué consiste ese constructo? Bueno, pues en principio, saber de la emoción, sentir la emoción. Eso lo hacemos todos. Normalmente lo sentimos por los correlatos fisiológicos, el corazón que late más rápido y tal, y nos alerta de que hay una emoción. El segundo paso, la segunda rama, ya es un poco más complicado. Es llevar esa emoción al pensamiento. Por eso, precisamente, al trabajar con ellos, con niños y adolescentes, la educación emocional, estamos trabajando el mundo emocional y también el cognitivo. Porque hay que intentar que los adolescentes, en este caso, lleven sus emociones al pensamiento. Si le den ahí dos vueltas, ¿no? ¿Para qué? Pues para la tercera rama, que sería comprenderla. Comprender esa emoción, que no os creáis que es tan fácil. Muchas veces a los adultos todavía nos cuesta trabajar. Sobre todo, hombre, yo tengo miedo. Evidentemente lo entiendo rápidamente, comprendo que miedo, me doy cuenta. Corazón late rápido, en fin, no hace falta explicar mucho para el miedo o para la ira. Pero fíjense lo difícil que es etiquetar una emoción, comprenderla si se trata de un amor-odio, por ejemplo. ¿Alguna vez lo han sentido? Mucho te quiero, pero te mataba ahora mismo. Bueno, cuando hay... Sí, hay momentos, sí. Cuando hay momentos en que sí. Son emociones complejas. Es que no puedo hablar. Cuando hay esas emociones complejas es más difícil de detectarlas a uno mismo. Y ya el máster de inteligencia emocional sería aprender a manejarlas, a gestionarlas adecuadamente. Ahí hay que llegar. Desgraciadamente hay muchos adultos que se ponen con 90 años y no logran manejar las emociones. No pueden manejar una ira, no pueden manejar el miedo, no pueden manejar una depresión, por ende, o no pueden manejar una ansiedad. Lo que realmente las personas que le cogen el truco a esto que estoy hablando, sí son capaces de manejar todo esto. ¿Qué ocurre? Pues hemos detectado en los laboratorios que las personas que tienen un desarrollo muy grande de inteligencia emocional, pues no se deprimen, no tienen ansiedad, ¿sí? Tienen una claridad mental mucho mayor y, por supuesto, su vida es mucho más de bienestar. Así que a desarrollar la inteligencia emocional. ¿Cómo se hace? Pues mire, se desarrolla durante toda la vida una ventaja. La inteligencia cognitiva, la inteligencia matemática o la lingüística verbal, la naturaleza nos da esa inteligencia y ya prácticamente la conservamos toda la vida. No acelera, podemos saber un poco más, pero no la acelera mucho. La inteligencia emocional sí. Si yo la desarrollo convenientemente en los hijos y en nosotros mismos, en los adultos, se puede desarrollar durante toda la vida. Con una buena educación emocional, el niño y el adolescente se desarrolla más, que es una ventaja, una gran ventaja para ellos. El secreto, ¿cuál es? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Pues utilizar un estilo paterno adecuado, el más aproximado, yo lo digo, ahora lo explicaré mejor, al autorizativo o democrático, que es el que hemos hecho mil experimentos con ello y es el que mejor resultado da. Y además, ayudado desde pequeño, como Antonio, ayudado por lo que son los modificadores de conducta
Ya ya hemos hablado de ello con Antonio, ¿no? Álvaro, perdón, sí. Antonio es el Adrián, vale, que tiene otro y otro. Bien, entonces Álvaro sí va a empezar ya mismo con modificador de conducta, para cambiar todo. Bien, aquí tenemos esos estilos de maternidad y paternidad en la adolescencia. Voy a ir un poco rápido para dejar margen a las preguntas. El estilo autoritario es negativo siempre. Los padres ofrecen una baja implicación, no se implican mucho con los hijos y no lo aceptan prácticamente. Hay un alto grado de castigo, a veces físico, y bueno, es un estilo que no se desgraciadamente todavía se da con frecuencia. Mi hija Ana, que es psicóloga y trabaja en Gibraltar con niños, que el gobierno de Gibraltar los acoge, porque los padres normalmente tienen un estilo autoritario, les han pegado, les han hecho de todo y al final terminan dándoselo al gobierno para que los pillen. Bien, este estilo también es negativo, el negligente que se llama. Se caracteriza por una baja aceptación del hijo, poca implicación en su conducta, pero claro, pasan del niño, ¿no? No los castigan tampoco, no hay imposición de normas y el niño pues se cría un poco ahí al libre albedrío. El adolescente que está bajo un estilo negativo termina siempre mal, ya lo veremos. Ahí tenemos el estilo indulgente, ya vamos un poquito avanzando, a veces ya es posible. Los padres que adoptan este estilo hacen una buena implicación, una alta implicación y aceptan al hijo, le dan el afecto, todo el cariño del mundo, pero no hay imposición, no hay normas. Los niños son un poco a lo que ellos se les ocurre. Dialogan mucho con sus hijos y tal, pero a veces pues fallan. A veces. Y aquí tenemos pues el estilo autoritario democrático, muy positivo, se caracteriza por una alta aceptación de los hijos, un castigo a veces muy puntual y cuando se trasgrede una norma importante y siempre va seguido de un diálogo y un razonamiento hasta cansarse. Eso lo digo también a los abuelos, que nos toca muchas veces pues, hablar con ellos mientras los padres trabajan. Y hay una alta imposición de normas, las normas suelen ser éticas, por supuesto, ¿no? Solidarias, sostenibilidad. Hoy en día hay normas para que los niños vayan seleccionando, por ejemplo, la basura, mirando un poco por el reglamento, ¿no? En otro orden. ¿Cómo lo hacemos? Pues según edades hacemos esa modificadores de conducta, economía de ficha o contrato conductual, depende de la edad. Álvaro tendría ahora mismo una economía de ficha. El otro hijo, Adrián, que tiene ¿cuánto? 13. A él habría que poner contratos conductuales. A partir de 12 años ya, la adolescencia, los contratos conductuales son lo mejor. Bien, esa economía de ficha se puede hacer los tickets de, ahí tienes de 15 simplemente con un ticketcito, es igual, un emoticón, una imagen que le guste al niño, por ejemplo, y si son adolescentes, bueno, pues como el ticket de 50, ¿no? Hay un cantante preferido, una cosa de esto, ¿no? O sea, un poco más mayor. Consiste en hacer una tabla de normas, que debe estar en un lugar bien visible, y dar puntuaciones por esa conducta buena que va a tener. Que luego esos puntos se pueden cambiar por objetos que el niño quiera, o por una tarde de cine, o yo qué sé, que estipulen todo. Suele dar muy buen resultado. Antes estábamos hablando de fotografía. Sí, bueno, pues estas son algunas de las fotografías. Todas esas las utilizo en las proyecciones, no más puedo decir. Entonces las que aparecen son todas. Es que estábamos hablando antes de fósiles.
Ahí tenéis un ejemplo de contrato conductual donde, bueno, en principio el niño, fulano de tal, los padres, tal, estipulan. Tiene una larga lista de estipulaciones y ya que los niños, 12, 13 años, entienden lo que es un contrato, de lo que hacemos los adultos habitualmente, pues se hace formalmente, se firma y se va viendo el cumplimiento del contrato. El final siempre hay unas cláusulas que están aquí puestas y siempre los padres o los abuelos, quienes firmen los contratos, se comprometen a, yo no sé, al final de curso, si lo han notado muy bien, si todo se ha hecho bien, una tablet, premios, un premio. Les puedo decir que mi último hijo, que hoy es médico, mi último es Benjamín, el pequeño, de tenido 3, pues sí que puse en práctica ya con él estos contratos, con un bachiller con matrículo de honor. Y curiosamente siguió en la carrera de medicina, que ya sabéis que es larga, pues siguió, pero ya él me presentaba los contratos, ¿no? Hacía los contratos, papá, fírmamelo. Digo, venga. Bueno, pues el último contrato del sexto curso, el de séptimo fue sacar el carnet de conducir. Imagínense cuál era, si cumplía el uso. Era un coche. Así que tuve que comprar. Bien. ¿Qué efectos, y con esto ya vamos terminando, qué efectos de esos estilos tienen en la educación emocional y cognitiva de los hijos? Ahí es el yo. Por eso tenemos que preguntar, tenemos que leer, tenemos que afinar esos estilos de paternidad y maternidad. Pues en principio, el autoritario nefasto. Siempre hay un resentimiento, no quieren afinar a los padres, ¿no? Se dan cuenta, poca estima familiar, se someten a las normas sociales sin interiorizarlas, no las entienden, pero en su casa no lo han vivido. Gestionan malas acciones, muestran más problemas de ansiedad y depresión que de niños y de mayores. Todo esto que les estoy contando no es porque lo diga yo, está basado en montones de experimentos con muchísimos niños, con muchísimos adolescentes y muchos más. De mayores suelen, claro, lo que han aprendido, por ejemplo, los autoritarios también con sus hijos. Y el padre la ha pegado, pues yo, dan leña también. Y luego ocurre que en los varones suele ocurrir que son demasiado agresivos también con las mujeres. También. Eso es así. Eso es así. Bien, pueden ser violentos también. No es desechable totalmente. El negligente son más tentados, implican discusiones, esos niños y adolescentes, no gestionan bien sus emociones, son impulsivos, mienten más también. Pueden tener problemas de consumo de drogas, también hemos dedicado un grupo, hicimos un trabajo grande en Málaga sobre, que además UNESCO publicó el libro, sobre drogas en población de adolescentes y jóvenes, malagueños. Entonces, toda la gente que tenía un nivel amplio de inteligencia emocional no entraba en el mundo de la droga. Un grupito sí nos mostraba un poco de cabeza porque salían las pruebas muy altas de inteligencia emocional y sí estaban en el mundo de la droga, pero no vendían. Utilizaban su inteligencia emocional para vender. Pero no se drogaban. No se drogaban. Bajo el logro académico, llegamos a nada. Problemas emocionales, miedo, abandono, falta de confianza, pobres habilidades sociales y de así. Bueno, llegamos ya pues al indulgente que ya empieza a tener un poco más color, ¿no? Acepta e intervenir en las normas sociales, que es importante, son respetuosos con los valores humanos y la naturaleza, son hábiles socialmente, tienen habilidades sociales como la empatía, la asertividad, por ejemplo, pueden de alguna manera comprender y gestionar sus emociones también, o sea que el estilo indulgente ya va dando unos frutos, ¿no? Tienen un buen contexto social, pueden tener un elevado autoconcepto familiar y académico,
Pero hay una pega, ¿no? Si no existe un razonamiento continuo por parte del adolescente, puede volverse también exigente y caprichoso. Ese es un poco lo que lo distingue del próximo que vamos a ver, que sería el que deberíamos adoptar, el autorizativo. Acatan e interpretan las normas sociales, son respetuosos con los valores humanos en la naturaleza, comprenden y gestionan bien sus emociones, lo que es interesante, son hábiles socialmente, esa empatía, que es un poco la llave también de la sociabilización. Las personas que no son hábiles socialmente, pues, tienen un poco bienestar en la vida luego. Son competentes académicamente, tienen elevado autocontrol y autoconfianza, tienen un elevado autoconcepto familiar y un buen ajuste psicosocial. Lo que quiere decir es que lo que es la salud mental suele tenerlo. Esto hay que trabajar, señor. Cuesta trabajo. Hay que trabajar. ¿Cómo se hace? Pues, bueno, lo bueno es el autorizativo. No es usual que sea de un estilo puro, ¿no? Como el autorizativo, el democrático, por muchas razones, porque los padres y los abuelos también estamos cansados, estamos estresados, a veces nos comportamos como autoritarios en un momento dado, pegamos un grito, levantamos la mano, luego otras veces cambiamos, en fin, es complicado, ¿no? Lo que nunca se debe hacer es esto, que el padre opte por un estilo y la madre. Un padre autoritario y una madre autorizativa o democrática, sí, compensará, pero al final habrá un padre autoritario. Hay que ponerse de acuerdo en estilo igual o parecido. ¿Y cómo se hace esto? Nunca delante de los adolescentes. Siempre consensuando aparte. ¿Qué vamos a hacer ante este caso grande? ¿Qué vamos a hacer? Discutirlo y ir los dos al misma acción. Y muchas veces habrá que hacer que, ya Mariana lo ha dicho, el tema sistémico, ¿no? El sistema entero, el sistema familiar, en el que los abuelos estarán en ese tema y a veces requieren reuniones para ver cualquier conflicto con el adolescente que se hace dentro de su espíritu. Bien, las mínimas exigibles, relación afectiva positiva entre padre e hijo, claro, amor hacia los hijos, por descontado, respeto a los derechos del niño y del adolescente, diálogo siempre, diálogo y razonamiento, siempre que sea posible, equilibrio psíquico entre padres que le hagan plenamente consciente y responsable de sus acciones, principios éticos y valores, no deben faltar. Ellos aprenden nuestros principios y valores. El principio ético. Si hay solidaridad en la casa, si hay amor, ellos lo van a aprender. Si no lo hay, valor. Esos principios no deben faltar. Sostenibilidad dentro del mundo, y abajo un eco tenemos que decir. Ahí llevo yo en la chaqueta un escudito con 17 colores. Son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Desde el fin de la pobreza, nuestro amor por el planeta, todo eso, bueno, hay mucho. Y ausencia de estrés y ansiedad en los padres y personas que socialicen a los niños. Es muy interesante. Una madre ansiosa va a dar siempre un hijo ansioso. Se aprende. Se aprende. Aunque tengo niños. Lo sabes. Cuando tengo, como tú bien has dicho, tú te pones un niño aquí y notas un corazón alterado y el niño ya no está intuyendo. Y está intuyendo que su madre tiene ansiedad. Y eso lo va a aprender. El bebé está muy conectado con el corazón de su mamá. Entonces, si la mamá realmente está teniendo ansiedad, no le transmite seguridad a ese bebé. El bebé debería sentir que en esos brazos está seguro y tranquilo. Entonces, una mamá ansiosa crea niños ansiosos que incluso pueden desarrollar una hiperactividad por lo mismo. Pues claro. Sí. Si pudieran ver nuestro laboratorio de Málaga, tenemos en la puerta un aparato grande, digamos un magnetómetro, y ese magnetómetro a 4 o 5 metros a la redonda va detectando el pulso de cada
uno de los... Nos reímos mucho con él. Porque entra alguno que hay una pantalla y dice, ya viene Manolo alterado. ¿Por qué? Porque su pulso magnético del corazón es de estrés. Y se ve claramente. Esos son los aparatos que ponemos, tú los conoces ya, no los has visto, que son lo que te comentaba. Sí. Son tan buenos. Bien, pues los padres y abuelos tienen que tener esa ausencia de estrés y de ansiedad también. Bien, y resumiendo un poco, los estilos de maternidad y paternidad y su influencia en la vida emocional y cognitiva del niño son muy importantes. Hay que trabajar desde ahí. Hay una diferencia, no podemos entendernos más porque ya como el tiempo para el coloquio, pero hay una diferencia importante entre chavales y chavales, entre adolescentes, niños y niñas. Los cerebros son distintos y el tratamiento debe ser distinto. Hay otro es muy interesante conocer sobre el cerebro de él, el cerebro de ella y ver cómo paliar esas ansiedades y esas depresiones en cada uno de los sexos. Las habilidades sociales son imprescindibles, enseñarle a los niños y a los adolescentes mucho de esas habilidades. Escuchar activamente, por ejemplo, sin interrumpir al que habla. La empatía, que es ponerse en lugar del otro y entenderlo, ojo, sin sufrir con el otro. Tampoco hay que sufrir, hay que ayudarlo, pero no sufrir. Y la asertividad, el saber decir que no en un momento sin ofender al otro. Todo eso lo tienen que aprender los adolescentes. Les irá mucho mejor. Un enemigo es esto. Las redes sociales son muy útiles, todos lo utilizamos, pero en principio hay que ir teniendo el control parental desde pequeño y luego ya ir soltando conforme vaya cumpliendo años, ¿no? Hasta los 18 años, bueno, porque hagan lo que quieran, ¿no? Evidentemente. Pero eso hay que un poco amarrarlo. ¿Qué pasa con las habilidades sociales? Pues cuanto más un adolescente se viva con esto, al final tendrá carencia en la empatía, en la asertividad, porque no se ven, no hablan. Hablan a través de las redes y no es lo mismo. Incluso cuando están juntos, yo recuerdo una vez en la puerta del conservatorio, la mitad de los que están todos con el móvil, no hay esa habilidad. Y digo, ¿no será verdad que estáis hablando entre vosotros? Claro. Efectivamente. Es que no hace falta que sea adolescente, que hemos estado de viaje y hemos visto una familia de entera, sí. Una familia entera. Bueno, cada uno. Y la comida puede ser... Sí, sí. Yo lo he observado muchas veces. Familias de 4 o 5 personas y todos, niños y padres, madres. Y el camarero, ¿qué les pongo? ¿Qué les pongo? Nada. Un momentito. Sí, pero eso es comida familiar. Bien, pues yo ya aquí, muchas gracias por la atención vuestra y además de todo corazón. Siempre lo lucha. Pues nada, ya hemos hecho una exposición, los tres, y ahora viene lo que es el debate. Ahí pueden preguntar lo que quieren. ¿Cuándo vamos a empezar para los abuelos primero? Es que, ¿verdad? Es que nos juega todo esto de... A ver, que yo lo entiendo todo, porque cuando salen los chavales hablando, yo veo también que me veo identificado. O sea, que no que sea chaval, es que me veo yo también identificado. Sí. En todos los sentidos. ¿Vale? Yo hago meditación, hago un montón de cosas que él ha hecho también conmigo. Qué bueno. Lo ha hecho de vez en cuando conmigo. Pero me vengo a referir que tenemos que enseñar primero a los docentes, antes que a los adolescentes, y a los padres y a los abuelos, digamos, porque esto se nos queda, vamos, se nos va a dar mal. Ahí, ¿tu nombre cómo? Hilario. Hilario. Tú te amas, ¿eh? Sí, sí. Hilario, hay un problema con los docentes. Los docentes sí tenían que saber más de eso. Sí. Y, ¿Es que tenían que estar llenos? Claro. Sí. Sí. Bueno, yo he trabajado 10 años de mi vida, lo he dedicado a la formación del docente, de los profesores, tanto de primaria como de secundaria y demás.
y le he dado muchísimos cursos de todo esto, ¿no? Pero claro, cursos obligados, ¿no? Obligados porque no tenían más remedio, porque los funcionarios, tú lo sabes, tienen que hacer unas horas de para cobrar luego el sesello. Claro, para cobrar algo más. Obligado. Y luego la sorpresa es que no se veía en los centros ese cambio. Decir, bueno, pues lo que he sabido yo sobre las cosas, voy a ponerlo en el centro. Algún centro, pues sí, estaba muy orgulloso de ello. Aquí en la línea de un colegio primario, que ganó un premio también por hacer. Tuve unos cursos con ellos y rápidamente lo pusieron en práctica. Bueno, sorprendente. Llegaban al colegio los niños de la edad de primaria, y no perdían, sino ganaban 10 minutos de relajación y meditación antes de empezar la clase. Es muy importante. Lo enseñaron. ¿Sí? Y luego iba todo con eso. Y luego educación emocional, tal. Pero no tenían que dar una asignatura de educación emocional. Ellos la metían en lengua. Algo transversal. Sí. Algo transversal. Algo transversal. Hacían una historia de guay. Bueno, pues metían, a ver, vamos a estudiar unos textos, los tipos de emociones que hay, contra cuáles deben de luchar, ¿no? Las negativas, todo. Y hacían lengua, y hacían tal. Pues le dieron un premio, eso fue el segundo ámbito. Vino por parte de entonces la ministra de Educación, que dio el premio a nivel nacional. Otro instituto, el Rayo Claudia en Algeciras, pues también llevó un programa sobre adolescentes, ¿no? De todo esto, y fue un éxito. Pero la sorpresa es que al no ser obligatorio, tiene que ser una cosa del profesorado, vocacional, lo aprenden. Y ahí estamos, sin perder nunca la constancia, y ahí estamos, porque a ver qué hacemos. Y es muy importante. Es muy importante. Por otra parte, sí que, bueno, en febrero tú estuviste aquí, teníamos un taller sobre todo esto, sobre ansiedad y depresión, y afortunadamente ese sí, había 60 personas aquí, sí, ¿no? Y porque era un taller con mucha práctica. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en febrero. ¿De este año? Este año, sí. Y, bueno, yo participé también un rato hablando también de... Y además fue muy productivo porque, ya te digo, había abuelos, había tal, y aprendimos todo, aprendimos muchísimo, soy perfecto de cada uno de ellos. Así que ya os iremos dando señales de otros talleres y otras cosas que haya sobre ese. De todos modos, yo siempre pienso que con una persona basta, porque ustedes van a poder charlar de lo que escucharon, ¿no? En otros lugares. En definitiva, tengamos el rol que tengamos en la sociedad, todos somos seres humanos y sabemos que nos sentimos mal, que nos sentimos bien, que necesitamos apoyo, que estamos el uno para el otro. Entonces creo que eso es lo que hay que transmitir. Y me aprovecho que estoy hablando para volver al tema de las redes, que creo que es importante mostrar a los chicos, o sea, hay como que flexibilizarse en el sentido de, me acuerdo cuando yo era pequeña y mi abuelo escuchaba tango y para mí era como, ¡ay, qué movimiento! Era como una cosa de ancianos, ¿no? Escuchar eso. Y creo que nos tenemos que flexibilizar a lo que viene de nuevo y que hay algo muy importante con el tema de las redes y es la ética. Aquí van a hablar de la ética y de los valores y creo que eso hay que enseñarles por el tema de las fotos, de hacer los screenshots, los pantallazos y pasar eso a las historias con algún texto medio bulista. Creo que ahí tenemos que meternos muchísimo, no solo en el control por temas neurológicos, porque hay que dormir, porque no tenemos que estar alterados por muchas cosas, como puede ser también la PlayStation, sino también el hecho de qué le pasa al otro cuando tú estás violando ese límite de sus derechos. Que no sea solo una ley de protección de datos, sino que realmente es una charla para que se entienda que el otro, ¿cómo se puede sentir? ¿Qué te pasaría a ti si hacemos un pantallazo de tu historia y la ponemos con un texto? ¿Cómo te sientes? Tenemos que hablar muchísimo, que la comunicación tiene que estar abierta y que todos jugamos un rol para que esto llegue de alguna manera al sistema educativo también, que es muy difícil cambiar, porque viene desde otro lugar. Pero yo que tuve las dos experiencias, antes de venirme a vivir a España, viví muchos años en Holanda. En Holanda el sistema educativo es súper distinto, lo viví como mamá. Yo trabajaba en la Agencia Espacial Europea como psicóloga de astronautas y mis nenes iban a una escuela internacional en donde el típico ir a los 4 años y el nene llora, no se quiere quedar, es la primera vez que va, no se quiere quedar, hablan en otro idioma.
Y la maestra tiene unos juguetes y le dice, bueno, siéntate conmigo. Y le muestra esos juguetes que hacen ruido, que hacen música, le hace respirar. Y esto decía, wow, no le está diciendo, métete, siéntate ahí. Eso, qué interesante, qué espectacular. La forma en que enseñan matemáticas a los chicos de kinder haciendo cocina. Entonces, las madres que son de España, Latinoamérica, acostumbradas a la pizarra, con todo así muy lejano, dicen, pero que nos están pidiendo que llevemos harina y que llevemos mozzarella, pero estos chicos no hacen nada. Y bueno, la típica de piden una mamá para que ayuden y yo estoy ahí y yo así, no lo voy a creer. Ok, tenemos que poner 200 de harina, ponlo aquí. A ver, fíjate, ¿te pasaste o no? Sí, me pasé. ¿Y cuánto te pasaste? 50. Y entonces eso, ¿cuánto llega si sumamos 250? Míralo ahí, 250. Bueno, es la receta que dice. Y así aprendían a sumar y a restar. Pizzas para las proporciones. Era completamente diferente y hacía que los chicos no fueran tan alterados y pudieran tener un vínculo con su profesor. Para llegar a eso creo que en este país falta muchísimo. Pero que dos personas de aquí, que vayamos hablando y que podamos enfrentar a un profe que está realmente diciendo algo negativo con los chicos y decírselo, así como lo mismo de las redes. ¿Qué te pasaría a ti si yo te estoy tratando? Si tu jefe viene con autoridad y te dice que haces tu trabajo pésimo y que te van a echar en cualquier momento, ¿cómo te sientes? Entonces, hay ansiedad desde arriba que va bajando y todos pasamos por eso, pero hay que volver a la parte humana. Si no, no salimos de esto nunca. Sí. Pero lo que se está perdiendo. Es lo que se está perdiendo. Sí, lamentablemente sí. Total, con los teléfonos, las tabletas, eso está deshumanizando el planeta. Está deshumanizando el planeta, pero es responsabilidad nuestra y es lo que quiero transmitir. Estamos nosotros, estamos hablando, estamos sintiendo, estamos pensando, reflexionamos y luego salimos de acá y eso tiene que continuar. El problema, no viene al caso, pero el problema, llevamos muchísimos años, miles, millones, de que la mamá era la responsable. Que no se conquista el mismo. Pero quiero decir que ha sido un pilar muy importante en la vida humana. La mamá siempre con los niños y el papá salía a cazar. Entonces, eso ha hecho un revés muy grande en la humanidad, muy, muy grande. Y hoy en día, por desgracia, la papá y el mamá tienen que trabajar para tener una casa solamente. Y eso, pues entonces nosotros como adultos tenemos que aprender de inteligencia emocional a gestionarnos y no trasladar toda esa ansiedad y todos esos nervios en la casa, porque se hace un no vivir en paz. Claro, al final no necesitamos tanto. ¿Qué parece? Sí, no, yo iba, en definitiva todo no es negativo. No. A ver, hemos dicho antes que el tema de los docentes, que es difícil meterlo y tal, pero bueno, se van haciendo cosas. Comentarles, en el año 2011, pues estaba yo mismo, ¿no? Como representante de la Universidad de Málaga, en Mérida. Antes es la vez que hablaba más gente presencialmente, ¿no? Porque en redes, bueno, por Zoom puede hablar a muchas personas. Pero en aquella ocasión, en un gran teatro en Mérida, Palacio del Congreso, había 1.500 profesores de toda España. Eso era impresionante, ¿no? De ver. Y la verdad es que me consta que muchos de ellos sí han seguido con esta historia. Bueno, hay un logro, Canarias, por ejemplo. Empezamos paralelamente hace años desde la Universidad de Málaga, con Andalucía y con Canarias. En Andalucía fracasamos, porque todavía no le tienen mucha consideración, me refiero a los políticos. Y sin embargo en Canarias sí que está dentro del currículum educativo. Y ya estamos muy contentos. Claro, nosotros tenemos programas para adolescentes, que ya te lo daré para tu hijo, ¿no? Con montones de ejercicios y tal, que los padres le pueden hacer a ellos, ¿no? En el terreno del incremento del desarrollo de la inteligencia. Entonces, hay problemas. Lo que pasa es que nos gustaría, a los que nos dedicamos a esto, mucho más. Claro. Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Obviamente. Ya le doy la bienvenida a José Veneroso, doctor en Historia. Y mañana, precisamente, viene aquí a una magnífica conferencia, a la misma hora. Así que si alguno quiere escucharlo, va a contar un tema
increíble, de cómo había cuantos miles de bereberes aquí en el 700 en la línea. Algunos había, porque aquí, evidentemente, todos los que vinieron de África se quedaron en la línea para dar el ataque firme. Es muy interesante lo que nos va a contar. Muy bienvenido, Pepe. El hombre ha tenido una reunión y se ha incorporado y tal. También pertenece a UNESCO, lleva el de la historia. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo, ¿eh? A mí me gustaría hacer una pregunta. Venga. Yo, tanto un niño como un adolescente, como un adulto, les llamo personas. Son personas. Entonces, una persona cualquiera tiene un problema y está callado. ¿Cómo puedo hacer yo para que se abra y me cuente lo que tiene? Y depende de la edad. Depende de la edad. Depende mucho de eso. Por ejemplo, ha tenido un problema amoroso. Bueno, hablamos de adolescente. Ha tenido un problema amoroso y no se abre. Sí. Quiero ayudar, pero no. Entiendo. Buenísimo. En principio es sentarte y trasladarle tu preocupación. Y al principio hacerlo sentir seguro. Aquí estoy, cualquier cosa que quieras contarme, yo te escucho. Nada más. Eso es todo lo que necesites. Si no me quieres contar lo que pasó, también está bien. Respetar su espacio personal. Pero que si necesita sacar alguna emoción o llorar contigo, aún sin decir nada, que sepa que tú estás. En definitiva, si os acordáis, hablaba de inteligencia emocional. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Aquí lo tienen. Les pongo la diapositiva. A ver, aquí. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tiene para la sensación de la emoción, luego la utilizamos al pensamiento y comprendíamos la emoción y seguíamos ya, progresando en inteligencia emocional, con el manejo y la gestión. Pero esto es un poco el decirle qué es inteligencia emocional. Si tuviéramos un taller más largo, les diría que de cada una de esas ramas hay mucho más habilidades que hay que cumplir. Entonces, en la primera, la sensación de la emoción es darme cuenta de mi emoción, pero un progreso en eso sería darme cuenta de la emoción del otro. Y un progreso mayor es expresar mis emociones, saber expresar mis emociones, e incluso intentar que el otro exprese sus emociones. Son habilidades que hay que adquirir y que hay que aprender. Entonces, si yo, padre o abuelo, tengo esa habilidad, a ese adolescente sabré darle con el resorte para que me cuente lo que siente. El volcado emocional es interesantísimo. No solamente saber que está, sino saber expresarla. Es como nos podemos ayudar unos a otros. Hay, con los adolescentes, hay un sistema que suele resultar si, por ejemplo, le preguntamos y no nos cuenta nada, decirle, mira, coge un papel y escribe sobre tus emociones. Una especie de diario, ¿no? Sí. Y luego ya, una vez que lo escriba, hablamos. Nos enteraremos de más cosas. Pero claro, son, digamos, cosas que hay que aprender a hacerlas para poder ayudar. La verdad es que en el caso que tú expones, pues sí que no tiene que quedarse con las cosas dentro, ¿no? Entonces, esa ansiedad será peor todavía. Hay que hacerle entender a estos adolescentes que una alegría compartida, una emoción alegre compartida, siempre es doble alegría. Y una pena compartida es siempre media pena. Eso hay que hacerlo entender, para que ellos digan, bueno, es verdad, si yo comparto con mi madre, con mi abuela, con tal, pues me podrán ayudar. Es una buena estrategia esta de la escritura creativa que la ideó Julia Cameron, hay un súper libro sobre esto, y que es transmitirle que lo escriba. Si no te lo quiere contar, yo estoy más del lado de que respetes eso, porque alguien más quizás sí lo escucha en este aspecto, pero el que puede escribir en un diario todo lo que se le viene a la cabeza de lo que le pasó,
le puede hacer dar cuenta y tener comprensión de cuál fue el verdadero problema y qué es lo que está sintiendo. Que lo saque, que lo escriba todo y tú simplemente le das la idea. Y quizás le puedes hacer el regalo del cuaderno, el boli, a ver qué pasa. Y ir de a poco, porque ya sabes que cuando empujas a un adolescente es más blindada la puerta que te pone. Entonces ir lento hasta que pueda abrirse y confiar en ti y contar. ¿Alguna pregunta más o profundizar en el tema? Esto es, nosotros que lo utilizamos en terapia, ¿verdad? El tema de la escritura, sabemos los buenos resultados que da hasta para los adultos, ¿eh? Para los adultos también, todo este tema de la ansiedad y todo lo que no saben. Aunque se tengan 70 años, se puede escribir y luego aprender de lo que escribe, ¿eh? Además, el volcado emocional no hace falta escribir una novela, ¿eh? Lo que hay es que escribir, aunque no tenga una corrección, tenga una corrección que salga. Luego ya si quieres conservarlo, le pones los puntos, las comas y lo transformas, ¿no? Pero te va a valer, aunque sea para ti mismo, ¿eh? Si no tienes a nadie que contarlo, cuenta solo el papel, siempre será productivo. ¿Te puedes dar cuenta de que no todo lo tenemos? Bueno, pero quiero decir, yo siempre recomiendo que se compre una libretita bonita, ¿eh? Que la hay muy barata, a partir de 4 o 5 euros, y lo tengo en un cajón para uno, ¿no? Para escribir ahí 1000 historias, ¿no? Que luego a lo mejor dentro de 3 o 4 años lees y es lo que tú dices, joder, que he equivocado, estaba yo. Habrás visto cómo has progresado. La verdad es que hoy precisamente estaba comentando yo a mi marido que mi padre cuando era un adolescente pues me regaló un diario. Y yo ahí ponía todas mis cosas y me estaba diciendo ya que no me escuchas. Wow. Pues yo tengo la suerte de conservar mis diarios desde los 12. Y ahí tengo hasta apuntado las primeras novelas de Julio Verne que leía. Ay, y Pepe precisamente conoce a mi padre. ¿Sabes? Qué buena amiga. Bueno, quizás para ti también es un momento de volver a eso. Es verdad. Sí. Y sacar todo lo que estás sintiendo, de no conocer esa historia de amor que la ves y ves el sufrimiento pero no la conoces. Ahí hay una curiosidad también que te genera emociones a ti. Bueno, ¿qué te pasa con ese no saber? Está bueno también escribirlo. Aprovechense, pregunten, aunque sean adultos, ¿no? Del tema de depresión, ansiedades, cosas de estas que podemos ayudar. Es el momento de bajarlo a una libreta, ¿eh? Lo bajas, ya no lo tienes aquí. Lo bajas. De todas maneras, yo me imagino porque conozco bien a Isabel, que es la frustración de no poder quitarle el dolor que está viendo, que está pasando a su hijo, la impotencia. Pero ahí, a lo mejor, si no es directamente con vosotros, pues será a lo mejor otra persona de referencia, ¿no? De su entorno, tú sabes, si hace falta. No sí, bueno, las mamás siempre pensamos que somos, perdóname, que somos ahí como imprescindibles y que podemos salvarlos de todo y llega un momento en que nos tenemos que aceptar que no es así, que se va haciendo adulto y que le van a pasar sus historias y no vamos a poder, y ese abrazo de, bueno, mi amor, ya pasó, eso ya no está. Y por eso también al principio decía que es una crisis adolescente de toda la familia, todos nos tenemos que reubicar en qué es lo que pasa y en ese duelo del chiquito que ya no está. Entonces ahí estás ahí lidiando tú con eso. La escribí, vamos. Sería que soy muy sensible, pídame conocer. Está bien, me parece bien. Está bien. Es bienvenido. Sí, yo soy muy sensible. Por eso tus 3 hijos son artistas. Ah, sí. Gracias. Qué bien. Wow. A vuestra disposición, ¿hay alguno más? ¿Diga algo? ¿No tenéis nada que preguntar sobre el estrés, nada adaptativo? Yo le decía que hablando de la transmisión de estrés por parte de mi madre y tal, quería contar una anécdota. Y es que también desde el profesorado se transmiten esas sensaciones de estrés. Sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? De clases de instrumentos. Yo tenía una compañera en Cádiz, mucho antes de llegar a la línea, que era profesora de piano también, y tenía un miedo escénico increíble, ella. Y todos sus alumnos tenían miedo escénico.
Oh, wow. Eso era algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y al final era como, me atrevo a decirle algo a mi compañera, no me atrevo a decirle algo, pero copiaba y tenía esa tensión, la copiaban a ella a la hora de ver el instrumento, de ver la música, de subir un escenario, que es lo más bonito que hay, porque realmente después de tanto estudiar, cuando te subes y compartes esa música, la haces real, que está en una esquinita y tú la haces verdad, te ocurre el momento precioso. Es normal estar nervioso, por lo tanto sería no estarlo. Como decía el profesor mío, el que dice que sube a un concierto y que no está nervioso, o miente o está loco. La persona, cómo uno gestiona ese estado de alerta a través de la concentración, ¿no? Y lo gestiona bien. Y claro, pues los docentes también incluso pueden influir mucho con su postura o su forma emocional en la que se encuentren, cómo responder los alumnos. Isabel, me doy la abrazo ahora cuando termine. Muy bien. Bueno, yo le tengo que agradecer a mi querida Pilar, que me llevó allí al conservatorio. Hicimos un experimento muy bonito, sí, con electrocardiogramas y electroencefalogramas y sus profesores tocando instrumentos, ¿no? Aquello fue impresionante. Sí. Porque ellos querían implementar, lo proyectábamos en una pantalla, todos lo veían, y era increíble cómo había profesores que no es que estaban tranquilos, es que meditaban cuando tocaban música. Y aquello sonaba increíblemente bien. No había ni escénico para nada. Lo que había era relajación y meditación tocando. Y otros lo hacían bien, pero los nervios eran manifiestos, ¿no? Y claro, ellos mismos decían que terminaban agotados. Terminaban agotados. Y a ellos, pues claro, les di algunos consejos, algunas cosas para que no tuvieran que tomársela con salida pastillita. Puede ser lo mismo que le pasa a nosotros, que terminamos agotados ya, terminamos de ayudar, y el estrés que nos genera, el querer ayudar. Como abuelos ya, claro. Vamos a hacer un taller para hablar, exclusiva. Sí, aquí. La verdad que sí. Que lo merecemos. Pues sí. Así que la verdad es que sí, que colaboramos mucho por la circunstancia que hay. También es verdad que disponemos de mejor salud, una salud más controlada. Y bueno, pues aunque nos jubilemos, estamos siempre a disposición durante más tiempo. Y simplemente tenemos que hacer de la familia un sistema, ¿no? Y colaborar todos en la crianza de ellos. Claro. Por supuesto que sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Con el colegio, Pues digamos que os haya interesado. Esto ha sido pues una pequeña cosita hay cosas que trabajar, hay cosas de las que aprender y bueno, pues mejor que vosotros en el boca a boca sigue haciendo. Evidentemente vamos a tener las grabaciones, vamos a tener que usar las redes sociales que son parte de las buenas cosas que tienen, ¿no? Y bueno, pues espero veros más adelante en otras circunstancias, en un taller más largo o más activo, más interactivo. Ha dicho que tenía una emisora de radio que le que hablado. Sí, en Radio Libertad, todos los jueves a las 18. ¿Cómo es? Radio Libertad, 107.0. Vale. Salud mental, que es el programa, también está en... ¿Pero es nacional o...? Sí, nacional. Es nacional. Yo tuve la oportunidad de probarlo hace mucho. Yo también. La verdad es que me agradó. Tu compañero se llama Ricardo Martín. Ricardo, muy amable, además. Es fantástico. Fantástico. Ah, cierto, te hice una entrevista. Sí. Así ya sabía. Sí. Sí, que me dio oportunidad de hablar de todo esto. Y eso lo hay que hacer, ¿verdad? Sí.
No, afortunadamente nos van llamando las cadenas. Sí. Hace mucho tuve 2 entrevistas, bueno, 2 espacios, porque eran de media hora cada uno, hablando sobre algo muy interesante sobre ello, que es el acoso. Es verdad, la cadena SER. Sí, y ahí todo lo que uno sabe a disposición de la gente. Y quieras que no, pues, va, lo oye, pues, algo, forma parte de ese, yo le llamo, más que aprendizaje, puesta en común de conocimiento, crear conocimiento. Lo que hemos estado haciendo esta tarde aquí es crear conocimiento. Sí. Lo que nosotros buenamente sabemos, lo ponemos a vuestra disposición. Luego, la realidad nuestra, no la aprendemos también de nosotros, nosotros de nosotros, y eso es la creación de conocimiento, que es por lo que va a empezar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.